cuán rápidamente olvidamos nosotros la fidelidad de Dios en tiempos pasados cuando estamos sufriendo necesidades o dificultades hoy. Cuando estamos tentados a desesperarnos por una prueba, debemos tomar tiempo para meditar en la fidelidad de Dios en el pasado y recordar la promesa y la esperanza de sus propósitos futuros. Hoy, en nuestro canal, Individuos de Fe No Nombrados. Ahora vamos a ver si no podemos aprender más lecciones de la experiencia y la fe de la viuda de Sarepta, cuyo nombre no conocemos. Vamos a leer en 1 Reyes, el capítulo 17 y los versos 17 al 24. 1 Reyes, el capítulo 17 y los versos 17 al 24. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El relato termina con un milagro de Dios. Pero ¿por qué permite Dios que Elías y ahora la viuda fiel experimenten una situación difícil y desagradable una tras otra? La alegría de la viuda al ver a su hijo resucitado era verdadera, pero también era real su pena y el dolor al verlo morir. ¿Por qué la afligiría Dios después de haber sido tan fiel en honrar a Dios y en obedecer su palabra? ¿Por qué permite Dios tal cosa? Bueno, para contestar a esa pregunta, tenemos que mirar el gran panorama y entender los propósitos de Dios para Israel, para las naciones y para Elías y también la viuda personalmente. Demasiado a menudo solo nos fijamos en la dificultad, el dolor o la necesidad inmediatos. Elías se podría haber quejado de tener que ser deportado y de tener que recibir su comida de aves sucias. Se podría haber quejado por haberse secado el arroyo. Se podría haber avergonzado por la necesidad de estar dependiendo de una viuda pobre. Y podría estar tentado en creer que su presencia traía mala suerte porque ahora la viuda sufre la muerte de su hijo. La viuda, que probablemente era una gentil de Sarepta, una mujer fenicia, podría haber blasfemado al Dios de Elías, porque después de que había mostrado bondad a su profeta, la recompensó por permitir o aun ordenar que su hijo muera. Claramente Elías y la viuda ambos tenían preguntas y se preguntaron por qué sucedió esta tragedia. La viuda
reconoció su estado pecaminoso ante Dios y se preguntó si Dios la castigaba por sus pecados pasados. Satanás a menudo usa este pensamiento para tentar y desalentar al pueblo de Dios cuando experimentamos tiempos difíciles. Sabemos, según las Escrituras, que Dios sí envía la calamidad y la enfermedad a veces en las vidas de sus hijos como una forma de disciplina y castigo. Es cierto eso. Sin embargo, la enfermedad y la calamidad no deben ser entendidos como disciplina o juicio de Dios en cada caso. La verdad es que yo creo que sería mejor para nosotros suponer que la enfermedad o calamidad no sean el resultado de pecado, a menos que sea claro que el individuo está desobedeciendo la palabra de Dios deliberadamente y consistentemente. Dios es un Padre misericordioso y amante, y reserva su castigo más severo para el más obstinado y rebelde de sus hijos. Si erramos del camino del Señor, nuestro Padre usará primero métodos suaves para atraer nuestra atención. Leemos en el Salmo 32 y los versos 1 y 9, el Salmo 32, 8 y 9, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Elías, aunque confundido, hizo la cosa correcta por ir a Dios en oración y clamó a Dios en su confusión. Sabía que ningún asunto está terminado hasta que Dios dice que está terminado. Recordó la fidelidad de Dios en protegerle del rey malo, de darle agua y comida en medio de una sequía. Él recordó la fidelidad de Dios en guiarle a la viuda cuando ella y su hijo estaban por morir, y cómo los preservó vivos milagrosamente. Cuán rápidamente olvidamos nosotros la fidelidad de Dios en tiempos pasados cuando estamos sufriendo necesidades o dificultades hoy. Cuando estamos tentados a desesperarnos por una prueba, debemos tomar tiempo para meditar en la fidelidad de Dios en el pasado y recordar la promesa y la esperanza de sus propósitos futuros. Pablo escribió en 2 Corintios el capítulo 4 y los versos 16 al 18, 2 Corintios 4, los versos 16 al 18, estas palabras: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así pues, ¿qué era el propósito que Dios hacía en y por Elías y por todas sus experiencias y pruebas? Recuerde, Israel y sus vecinos adoraban a Baal, el dios cananeo de la fertilidad, dios de vida y de fecundidad, tanto humana como agrícola. Jehová, el Dios de Elías, quería demostrar al pueblo de Israel, así como a sus vecinos gentiles, que Baal no era Dios. Hay solo un Dios, Jehová, Dios de Israel. La mejor manera
de exponer la inutilidad de adorar a Baal como Dios de vida y fecundidad fue enviar a una sequía que hizo que la tierra fuera estéril y que resultó en llenar la tierra con mortandad. Baal fue incapaz de ayudar a sus adoradores que estaban sufriendo por los elementos sobre los cuales era supuestamente Señor Baal. El Dios de Elías, sin embargo, era capaz de suplir comida y agua en medio de una sequía para aquellos que le temían, mientras que los adoradores de Baal morían de hambre y sed. Elías y la viuda fueron testigos del poder de Dios de resucitar a los muertos, el Dios que da vida. Si Elías o la viuda no hubieran experimentado las circunstancias difíciles que sufrieron, otros no hubieran tenido una nueva oportunidad de ver la realidad del poder de Dios, el Dios verdadero. Además, Dios estaba preparando a Elías para un arrebatamiento glorioso. Dios estaba enseñando a Elías un poquito más del poder, sabiduría y propósitos de Dios por medio de las cosas que experimentó. La viuda aprendió por experiencia personal que Baal no es Dios y que no hay otro Dios, solo Jehová. Otra vez encontramos que nuestra experiencia y nuestra fe no son tan diferentes que la fe y experiencia de Elías o de la viuda. Dios quiere que nosotros sepamos que Él es Dios. Y luego quiere que nosotros seamos sus testigos al mundo para proclamar que Jesús es el Salvador y para revelar cuáles son sus planes y propósitos para la raza humana. Además, nos está preparando para gobernar y reinar con Cristo por la eternidad, por medio de nuestras experiencias en esta vida. Dios no siempre usa milagros espectaculares para demostrar su fidelidad. Más a menudo usa lo común y lo mundano, como hizo con el arroyo de Queret y los cuervos. Sin embargo, la provisión y protección constantes, el gozo y la paz de aquellos que le temen, son los milagros diarios de la fe. Estudiando la vida de José, encontramos que José nunca recibió o experimentó ni un milagro específico, espectacular o sensacional en su vida entera. Sin embargo, experimentaba el milagro diario de la providencia de Dios para proveer para cada una de sus necesidades y para protegerle en cada circunstancia. Experimentó la fidelidad de Dios de cumplir la promesa de sus propósitos para su vida. Experimentó la alegría y la paz de haber recibido una revelación de la voluntad de Dios. Se regocijó diariamente de la presencia de Dios con él en cada circunstancia. El milagro ocasional y espectacular que Dios da a su pueblo de vez en cuando nos debe recordar solo que nada es imposible con Dios y que un día el milagro más grande de todos ocurrirá cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vamos a leer varias escrituras que nos ayudarán a fijarnos en el gran panorama. Establecerán para nosotros que somos enviados como Elías para ser testigos al mundo de Dios y de sus propósitos. Nos enseñan que Dios usa nuestras
experiencias y pruebas para demostrar su poder y fidelidad a los que le temen. Como la experiencia de la viuda, Dios usa nuestras pruebas para revelarnos que Él es Dios y que no hay otro. Vamos a leer varias escrituras, empezando con Juan, el capítulo 17 y los versos 13 al 19. Juan, el capítulo 17 y los versos 13 al 19. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nosotros somos enviados al mundo para ser testigos. El creyente tiene un lugar muy único en el mundo. Somos nacidos de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Un día vamos a volver a casa. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, somos enviados al mundo con un mensaje de reconciliación con nuestro Creador por medio de la fe en Jesucristo. Aunque somos enviados al mundo con un mensaje, debemos permitir al Espíritu Santo santificarnos por la palabra de Dios. Ser enviado al mundo y separarnos del mundo parece ser una contradicción, ¿verdad? Pero, por supuesto, no es. Vivimos entre los impíos de este mundo y nos relacionamos con ellos, así como Elías fue enviado a vivir entre los fenicios en Sarepta. Les invitamos a la fe en Jesucristo, que los salvará del pecado y todas sus consecuencias. Vivimos entre ellos, pero es para invitarles a aceptar a Jesús. Sin embargo, mientras que estamos entre ellos, vivimos en una manera diferente que la de ellos. Somos peregrinos y extranjeros entre ellos. Nuestra santificación, lo que nos hace diferentes, es la palabra de Dios, que es nuestra autoridad y estándar para todo lo que hacemos. No las costumbres de la sociedad o cultura no son nuestro estándar, sino la palabra de Dios que gobierna nuestras conductas, palabras y actitudes. Nuestra obediencia a la palabra de Dios nos hace diferentes. Su palabra nos hace temer, adorar, amar y honrar a Dios con todo nuestro ser. Nos capacita para andar en comunión con Jesús, para disfrutar las bendiciones de su presencia. El mundo en el cual vivimos se aleja de Dios más y más cada día y anda en la oscuridad del pecado. El resultado de vivir una vida separada entre los impíos del mundo es que vivimos en un ambiente hostil que a menudo se manifiesta en rechazo, persecución y ataques contra nuestra fe. Es una realidad. Nuestro sumo sacerdote ha intercedido y continuamente intercede por nosotros para protegernos de los propósitos y los planes de nuestro enemigo espiritual, y fielmente hace que todas las cosas que experimentamos nos ayuden a bien según su plan y sus propósitos para nuestra vida. Sería más fácil para nosotros tener paciencia con los impíos entre los cuales vivimos si recordamos que nosotros también una vez estábamos perdidos y ciegos, pero ahora, según 2 Corintios 5, los versos 17 al 21,
2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestro mensaje al mundo que odia a Dios y a nosotros también es el mensaje de la reconciliación. Pablo también escribió a Timoteo en 1 Timoteo 2, 3 al 7. 1 Timoteo 2, 3 al 7. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Una parte de nuestro testimonio al mundo de la veracidad de nuestro mensaje es la manera con la cual respondemos a las pruebas de la vida. Cuando vivimos por fe en las promesas de la palabra, llegamos a ser ejemplos de la fidelidad de Dios para cuidar a aquellos que le temen. Más a menudo, el poder y la fidelidad de Dios se ven no con los milagros espectaculares, sino con la fuerza y la sabiduría diarias para tratar con las dificultades de la vida. Leemos en 2 Corintios, el capítulo 12 y los versos 7 al 10. 2 Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Note que el poder de Dios reposaba sobre Pablo no a través de un milagro de liberación, sino a través de la fuerza con la cual soportó su debilidad. ¿Se ve el poder de Dios sobre nosotros cuando estamos débiles y enfermos y pasando tiempos difíciles? Pedro escribió en 1 Pedro, el capítulo 1 y los versos 6 al 9, 1 Pedro 1, 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria
y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. También Pablo escribió en Filipenses 4, los versos 4 al 7, Filipenses 4 y los versos 4 al 7, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Santiago también escribe en Santiago 1, los versos 2 al 5. Santiago 1, 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué gloriosas promesas para el creyente que vive por fe. La alegría, la paz y sabiduría que demostramos en medio de nuestras pruebas, por fijarnos en el Señor por fe, serán un testimonio a otros de la realidad de nuestra fe y de nuestro mensaje. Todos sufren en la vida, en una manera u otra, pero el creyente que vive por la fe, milagrosamente disfruta de una alegría y paz que sobrepasan todo entendimiento, porque por fe puede ver el gran panorama del amor de Dios. La tristeza de Elías por la muerte del muchacho era verdadera, pero también sabía que nada ha terminado hasta que Dios diga que ha terminado. Sabía que su Dios era más grande que la muerte. Sabía que Dios siempre tiene la última palabra. El milagro de Dios de resucitar a los muertos es un milagro raro en la historia de la raza humana. Pero un día Dios resucitará a todos los que han depositado su confianza en Él, porque Él siempre tiene la última palabra. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versos 16 al 18, leemos de esa obra final en la vida del creyente. 1 Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. También leemos en Apocalipsis, el capítulo 21 y los versos 3 al 7. Apocalipsis 21, 3 al 7. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas
pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. También leemos en Romanos 8:18. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios por estas promesas, esta obra eterna. Cuando fijamos nuestros ojos en el gran panorama de los propósitos eternos de Dios para nosotros, reaccionaremos en una manera diferente a las pruebas de la vida que los impíos. Nuestra fe nos separa, nos santifica del resto de la humanidad como un pueblo especial, con un mensaje especial. Quiero que lo que dijo la viuda a Elías sea dicho de mí también, en el verso 24 de nuestro texto. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pablo tuvo tal testimonio, y nosotros podemos tener tal testimonio también. Pablo escribió a Timoteo en 2 Timoteo, el capítulo 3 y los versos 10 al 17. 2 Timoteo 3, 10 al 17. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Hermanos, la vida está llena de muchas experiencias diferentes, algunas de ellas no tan agradables. Que siempre fijémonos en el gran panorama de los propósitos eternos de Dios para nosotros y para la humanidad en general. Que tomemos tiempo para adorarle por su fidelidad en obrar su obra de gracia en y por nosotros en cada situación de nuestra vida. En Hebreos el capítulo 10 y los versos 19 al 25 leemos estas palabras. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Hermanos, nada está terminado hasta que Dios diga que está terminado. Cuando Dios dice que mi tiempo en este mundo ha terminado, será para mí el principio de una experiencia nueva y gloriosa. Mi destino eterno es uno de vida, gloria y riquezas. La viuda tenía fe para obedecer la palabra del Señor. A través de las cosas que ella sufrió, llegó a conocer que la palabra de Dios es verdad y que pudo confiar en Dios en cada situación de la vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, a imitar la fe de esta mujer cuyo nombre no conocemos, pero el Dios Todopoderoso conoce su nombre y recompensará su fe.